través del Decreto Supremo 00797-MINSA, que fue el que promulgó este cambio en la seguridad social, y el Decreto Supremo 00398-MINSA, que fue el que publicó las normas técnicas del seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Ya? Es importante porque otorga cobertura adicional por accidentes de trabajo y por enfermedades profesionales a los afiliados regulares del Seguro Social de Salud. Seguros que vean también, cubran accidentes de trabajo, solamente tenemos uno, ¿no? El seguro de accidentes personales, que cubren todo tipo de accidentes durante las 24 horas. Pero seguros que cubran enfermedades profesionales, en el Perú no hay ninguno. Solo el seguro complementario de trabajo de riesgo. Por eso es muy importante tener este seguro en las actividades de alto riesgo del Perú. Es obligatorio y por cuenta de la entidad empleadora. Una persona natural no puede contratar el seguro, tiene que tener por lo menos un RUC para poder contratarlo. Antes de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en el Perú, toda la parte de jubilación no ha cambiado, ONP o AFP, tanto para empleados y operarios. La parte de salud, íbamos al IPS, que no existe, ¿no? Tanto empleados y operarios, y los accidentes de trabajo sí eran cubiertos a través del decreto legislativo 18846, pero no enfermedades profesionales. Es ahí que cuando aparece la ley de modernización de la seguridad social en el Perú, todos los peruanos, todos, ¿no?, que trabajamos, tenemos una seguridad social, tanto los trabajadores como los trabajadores de riesgo. Tenemos nuestra parte de salud a través de salud, que es la capa simple o compleja, o EPS si tenemos ambos, ¿no? Capa simple con la EPS 2.25 y 6.75 de salud, y pensiones, ¿no?, a través de la ONP o AFP. Y las personas que tienen una actividad de alto riesgo en el Perú van a tener también su seguro complementario de trabajo de riesgo, que va a tener dos prestaciones: la prestación de salud y la prestación de pensiones, que vamos a ver qué cubre cada una de ellas. La prestación de salud a través de salud y la EPS, y la prestación de pensiones a través de la ONP y la compañía de seguros. ¿De acuerdo? Interesante, por ejemplo, es que si un trabajador tiene su seguridad social y aparte tiene su seguro complementario de trabajo de riesgo, puede darse el caso, ¿no? Y tiene ya una indemnización o una pensión por la compañía de seguros, una pensión a partir del 50% de incapacidad, ¿no? Podría ir a su AFP y decir: ya estoy recibiendo una pensión por parte de la compañía de seguros, quiero que me des todo el fondo que yo tengo en mi AFP. Podría ser, y se ha dado el caso. En la ONP no, porque recuerden que es a una fosa, a un baldecito común, ¿no? Todos aportan 20 años y reciben entre todos. No se podría, pero como la AFP son fondos por cada persona, ahí sí se podría hacer este tema. Solo en caso a partir de una pensión, 50% de menoscabo o de incapacidad. ¿De acuerdo? Vamos a verlo más adelante. Como dije, el seguro complementario de trabajo de riesgo cubre las actividades de alto riesgo del Perú. ¿Qué actividades de alto riesgo hay? Bueno, según el anexo 5 de este decreto supremo 00398-MINSA y del 00797-MINSA, aparecen aproximadamente unas 200 actividades que tienen que tener el seguro complementario de trabajo de riesgo del Perú. La actividad productiva del país, ¿no? Minería, por ejemplo, por acá está el tema de minería, también tiene extracción de mineral, por ejemplo, ¿no? Pesca, construcción de maquinarias, construcción, el tema de trabajos en aeropuertos, transporte aéreo, ¿no? Derivado del petróleo y carbón, fabricación, la parte industrial del Perú, ¿no? Productos plásticos, productos de vidrio, industria del tabaco. Casi todas las actividades que son de producción del país tienen que tener el seguro complementario de trabajo de riesgo. Los médicos y los odontólogos también tienen que tener el seguro complementario de trabajo de riesgo, inclusive los veterinarios, ¿no? Ahí puede preguntar: ¿pero por qué, si el médico tiene que tener el seguro complementario? Se puede infectar, ¿no? Por ejemplo, un dentista, una herida, ¿no?, con sangre, podría infectarse la persona de algo que tenga la persona portadora. Entonces debe tener su seguro complementario de trabajo de riesgo. A raíz de los años 98 a 2021, 23 años, ¿no? Han pasado bastantes años, se han extendido actividades adicionales en 5 oportunidades. En el 2002 se puso adicionalmente a la actividad portuaria, a todos los estibadores que hacen manipuleo de carga, también deben contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo. También el mismo año se agregó los periodistas que realizan investigación de campo, ¿no? Actividades como profesional en periodismo y camarógrafo,
de la prensa televisiva, radial y escrita. En el 2006 a los inspectores del trabajo que ahora están en SUNAFIL, ¿no? Tanto para el inspector del trabajo como los inspectores auxiliares, como los supervisores de los inspectores del trabajo. En el 2016 se incluyó a los serenos, todos los serenazgos tienen que tener seguro complementario de trabajo de riesgo, y el año pasado se incluyó al personal asistencial de salud que preste servicios en las diferentes actividades de prevención, diagnóstico y atención del COVID-19, ¿no? Ya es una realidad, hay una ley sobre también cubrir por COVID-19, pero solo a las personas médicos y enfermeras que atacan directamente al COVID-19, ¿de acuerdo? Por ejemplo, trabajo en una aseguradora y me enfermo de COVID, ¿yo también estoy cubierto por el seguro complementario de trabajo de riesgo? No, solamente son médicos y enfermeras que lidian con el COVID para curar a todos los peruanos que podríamos caer con esa enfermedad, ¿de acuerdo? Adicionalmente, hay una norma sectorial, la norma sectorial del sector de vigilancia privada, que en su norma sectorial obliga a todos los vigilantes que practican la vigilancia privada contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo. Entonces también tenemos que agregar a este grupo de actividades a la vigilancia privada del Perú. Listo. Luego, ¿cómo saber si mi empresa es de alto riesgo o no? Bueno, rápidamente yo puedo verlo a través del RUC de una empresa, ¿no? Cuando yo tengo el RUC de una empresa, puedo ir a la página consulta web de SUNAT, ¿no? Que ponen consulta SUNAT y buscan por número de RUC. Si saben el número de RUC o por nombre, si no se lo saben, ponemos el número de RUC de Mars, por ejemplo, donde trabajo, 20-112-6193, pongo el código y automáticamente me sale este cuadrito, ¿no? Y me salen, bueno, desde cuándo es la fecha de inscripción de la empresa, si está activo, pero me sale acá dice actividad económica, ¿de acuerdo? Y me salen las actividades económicas que hace la empresa. Y esa actividad económica viene acompañada con un numerito. Ese numerito es el SIU, Clasificación Industrial Internacional Uniforme. ¿Qué quiere decir internacional? Que sirve para muchos países, ¿no? Entonces, dentro de la región, dentro del mundo, utilizan este código, el SIU, Clasificación Industrial Internacional Uniforme. Y lo que hace Mars, para que ustedes sepan, su SIU es el 6629 y hace otras actividades auxiliares de las actividades de seguros y fondos de pensiones. Pero, cuando se hizo este SIU, yo voy a consultar RUC, estamos 2021 y la norma fue el 98. Entonces, simplemente, ahorita a partir del 2010 y estamos en la revisión 4, pero cuando se hizo la norma del ESTR ya por el año 98, estaba en revisión 3. Entonces, este código quizás no sea mismo en la norma. Tengo que irme a un librito que lo pueden descargar de internet, que es el que está del INEI, del SIU, se van a una tablita, que es esta, y busco el código. Acá dice 6629, ¿no? Es el código 6720. Lo mismo, otras actividades auxiliares de la financiación de planes de seguros y fondos de pensiones. Ahora sí me voy a mi norma, al decreto supremo 00997 MINSA o el 00398 MINSA, en los dos aparece este anexo 5, y busco el código de revisión 3, 6720. 6720, 62, 63, 64, 71, no hay 6720. Como no está dentro de las actividades de alto riesgo del Perú, no tengo que contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo. Vamos a ver después qué otras empresas deciden contratar a la persona que no esté. Pero, sin embargo, directamente, yo soy una empresa de alto riesgo para el Perú, no soy empresa de alto riesgo. ¿Tengo que contratarlo directamente? No tengo que contratarlo directamente porque no soy empresa de alto riesgo. ¿Quedó claro? Vamos a ver otro ejemplo rápidamente. Contrans, número de RUC 2051 48 4207 79. Voy a consulta RUC, pongo el RUC y me salen ahora 3 actividades de SIU, ¿no? 3 actividades económicas de la empresa con sus SIUs. Me sale el tema de almacenamiento y depósito, 5210. Me voy a mi tablita, ¿no? 5210 es depósito y almacenamiento 6302. Me voy a mi norma, 6302, no la encuentro. Si alguien la encuentra, me pongo por el chat, pero no, mira, 6301, 6303 se pasó. Bye. La segunda actividad, vamos a ver, transporte de carga por carretera. Transporte de carga por carretera. ¿Cuál es el código? 4923. En la revisión 3, ¿cuál era? 6023. 6023 no está. Listo, se está salvando la empresa.
La última, manipulación de la carga, 5224. 5224 acá, manipulación de la carga, 6301. 63, miren, 6301 apareció, ¿no? Vamos a poner acá, 6301, ahí está, manipulación de la carga. Listo. Por lo tanto, está dentro del listado de actividades de alto riesgo, tiene que contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Listo? Muy fácil, ¿no? Es así como podemos ver si tenemos una empresa que está obligada o no a contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo. Segunda opción, ¿cómo puede ser? A través de una visita al inspector SUNAFIL. Ahora, bueno, yo siempre uso mi librito, ¿no? Que descargo y uso la tabla para buscar. Ahora el INEI ha querido que eso sea más fácil y hay este link, ¿no? Que les pongo en la presentación para que ya se haga automáticamente, ¿de acuerdo? Se puede poner acá la actividad económica y automáticamente te va a poner el SIU, le puedes poner la revisión 4 y te va a poner la revisión 3, o al revés, le va a poner la revisión 3, te va a poner la revisión 4, por si acaso. La otra modalidad que les contaba es a través del inspector, ¿de acuerdo? El inspector también puede determinar si la actividad de alto riesgo. ¿Qué hace? El inspector va a hacer la inspección. Recuerden que por potestad del inspector de seguridad y salud del trabajo, SUNAFIL, él puede hacer una inspección de seguridad, ¿no? Entonces entra a la empresa y verifica la actividad que está registrada en el RUC de la empresa y constata la actividad declarada en el RUC si corresponde con lo que está haciendo la inspección a través de la inspección ocular que está haciendo, ¿de acuerdo? Y en caso de que la actividad registrada en el RUC no corresponda a la actividad realizada, aplica un principio de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo para determinar la actividad de la empresa. Ese principio es el principio 8 de la ley, se llama el principio de primacía de la realidad. ¿Y qué dice este principio? De existir discrepancia entre el soporte documental y la realidad, las autoridades optan por lo constatado en la realidad. Es un principio muy importante en la norma. Por ejemplo, si yo voy a hacer una inspección y veo a alguien que está sin EPPs, automáticamente, por primacía de la realidad, la empresa no da EPPs. Pero sí le doy, aquí está mi factura que compró EPPs, pero en la inspección ocular encontramos que el trabajador no tenía, por lo tanto, no tiene, ¿de acuerdo? Entonces, este principio es bien importante. Igual, también para ver la actividad económica. Puede ser, por ejemplo, que la actividad económica de la empresa decía venta de piezas de metal. Venta de piezas de metal tiene que tener STR para ver que no. Nada, lo que es venta tiene el seguro complementario de trabajo de riesgo obligatorio. Pero sin embargo, cuando va a hacer el inspector la inspección, ve que hay un torno, hay una fresadora, un cepillo, un taller de metal mecánica. Por primacía de la realidad, ¿qué es? ¿Ventas de piezas de metal o taller de metal mecánica? Taller de metal mecánica. Y una vez que determina eso, constata si la actividad está dentro de este listado que hemos visto, ¿no? Y verifica el cumplimiento de la contratación del seguro complementario de trabajo de riesgo. Si no está contratado, hay una multa administrativa, eso se cataloga como falta grave. Y según la ley de inspecciones y el número de trabajadores que tiene la empresa, se ve la multa administrativa que tiene la empresa por no contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo. Bueno, y hemos visto cómo contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo. Ahora, ¿a quiénes debemos de contratar el seguro? Según la normativa, se debe contratar el seguro a la totalidad de los trabajadores del centro de trabajo, en el cual se desarrollan las actividades de riesgo, sean empleados, sean operarios, sean eventuales, temporales o permanentes. ¿De acuerdo? Y también dice este artículo 5 del Decreto Supremo 00398 MINSA, que los trabajadores de la empresa que no perteneciendo al centro de trabajo donde se desarrollan las actividades de riesgo, se encuentran expuestos al riesgo por razón de sus funciones, a juicio de la entidad empleadora y bajo las responsabilidades previstas. ¿Qué quiere decir? Que algún trabajador que no pertenece al centro de trabajo, a juicio de la entidad empleadora, podría contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo. Entonces vamos a ponerlo más fácil. A ver, voy a compartir una pizarra. Listo. Vamos a ver de que tengamos una empresa, ¿ya? Una minera tenemos. Entonces, la minera, digamos de que tiene, sí se ve mi pizarra en blanco, ¿no? Ya. Digamos que la minera tiene en la mina. Ingeniero, sí se ve. Muchas gracias. Tiene la mina,
tiene el puerto y tiene la oficina en Lima. ¿De acuerdo? Entonces, tiene 3 centros de trabajo. Si tengo más locales, cada local es considerado centro de trabajo. Entonces, para la legislación peruana tenemos 3 centros de trabajo: la mina, el puerto y la oficina. ¿La mina es un lugar de alto riesgo? Sí. Entonces tengo que contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo para todos los trabajadores que están en la mina. ¿El puerto es un lugar de alto riesgo? Sí. Tengo que contratar el seguro complementario para todos los trabajadores que están en el puerto. ¿La oficina es un lugar de alto riesgo? No, Percy, no es un lugar de alto riesgo. Ah, mira. Entonces, quizás a juicio del empleador, que es la palabra correcta, podría decidir, ¿no? Si tengo que contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo para los trabajadores que están en la oficina. Sin embargo, ¿qué pasa en la vida real? En la vida real, un trabajador viaja a la mina a ver cómo está el trabajo de la oficina. O trabajador puede viajar en otro momento del mes. O trabajador se va al puerto. Un trabajador de la mina se va al puerto. Otro trabajador de la mina se va al puerto. O vienen para la oficina. Al final, la empresa en su vorágine diaria, ¿no? Trabaja con muchas personas que se relacionan entre ellas y que pueden visitarse, pueden cambiar el lugar, etcétera. Y habría el peligro de que alguna persona no la asegure y de pronto está en la mina y tiene un accidente. Entonces ahí no estaría coberturado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se hizo? Las compañías de seguros crearon dentro de la tasa de riesgo el tipo de tasa, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la tasa que se le pone de riesgo que la aseguradora cobra a la empresa por el seguro complementario de trabajo de riesgo, puede separar la tasa en riesgo alto o riesgo bajo. Riesgo alto, todas las personas que están dentro de los riesgos críticos, dentro de los sitios de riesgo, y riesgo bajo, aquellos que no están, con la finalidad de que este empleador, que a su juicio tiene que ver a quién contratar, contrate al 100%. Y de esa manera me aseguro de que todos están coberturados ante cualquier accidente de trabajo y enfermedad ocupacional. ¿De acuerdo? Sigamos. Voy a volver a poner mi presentación. Me quedé por acá. Listo. Sigamos. ¿Qué es accidente de trabajo? Bueno, dijimos que el seguro cubre accidente de trabajo y enfermedad ocupacional, ¿de acuerdo? Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional causada en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo por una acción imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza externa repentina y violenta que obra súbitamente sobre la persona del trabajador o debido al esfuerzo del mismo. ¿De acuerdo? Importante. Causada en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo. Lo primero que podemos saber acá es que no tiene que ser solamente dentro del centro de trabajo haciendo sus tareas, sino también puede ser con ocasión del trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Comisión de servicio. ¿De acuerdo? Me dicen, Percy, quiero que edites el curso de la STR que estás editando hoy día en el lote 13, un cliente mío que está en Piura. Mi empleador me dice, ya está bien, jefe, no se preocupe. Entonces, saco un pasaje, me tengo que ir al lote 13 que está en Colán, en Piura, a editar el curso de la STR. Entonces me recoge un taxi de mi casa, me lleva al aeropuerto, en el aeropuerto un avión para llegar a Piura, de Piura un taxi para ir hasta Colán, y en Colán dicto el curso. Dicto el curso y me regreso. Todo ese viaje que yo he hecho se llama comisión de servicio. ¿Me pasa algo en el taxi yendo al aeropuerto? ¿Es accidente de trabajo? Sí, porque estoy en comisión de servicio. ¿Me pasa algo en el avión que estoy yendo a Piura? ¿Es accidente de trabajo? Sí, porque estoy yendo en el avión que va a hacer la comisión de servicio. ¿Me pasa algo en Piura? Sí. Entonces, todo ese viaje hasta que regrese se llama comisión de servicio. Es con ocasión del trabajo. Yo no iría a Piura por un tema personal. Estoy yendo porque mi empleador me mandó. Más fácil. Estoy en la oficina un día y de pronto se malogra la impresora. Y mi jefe agarra y me dice, busca buscando a alguien y me encuentra. Percy, ¿qué le digo? A sacar copias, por favor. Acá a 3 cuadras hay una fotocopiadora. Entonces me voy a sacar copias. Y yendo a sacar copias me atropella un carro. ¿Es accidente de trabajo?
Sí, es accidente de trabajo, porque mi empleador me mandó a sacar copias y tuve que cruzar esas 3 calles para ir a sacar las copias y regresar. Y en ese transcurso de esa actividad eh, pasó el accidente, por lo tanto es un accidente de trabajo. Obviamente cuando hay un accidente hay que investigarlo, ¿no? Porque puede haber algunas condiciones en que se pierde el accidente de trabajo. Sí, en serio, pero sí, claro, no es tan blanco y negro, sino hay muchos grises, ¿no? Por ejemplo, puede ser de que me mandaran a Piura y que yo, en la noche de Piura, en vez de irme a pernoctar a mi hotel, no, me voy a una discoteca. Entonces, ¿estoy haciendo mis funciones de parte de la comisión de servicio? No. Nadie me dijo, vete a una discoteca. Yo me fui. Y si ya tuve el accidente en la discoteca, ya no es accidente de trabajo. Se invalida la comisión de servicio porque no es accidente de trabajo. Entonces, siempre hay que aristas y hay que revisar los casos para ver si cubre o no cubre por el seguro complementario de trabajo de riesgo. Les cuento un poquito de mí. Antes de trabajar en corredor de seguros, trabajé en compañía de seguros, ¿de acuerdo? Y en compañía de seguros un par de años estuve viendo justo este tema, ¿no? Iba a la investigación del accidente, cuando ocurría el accidente, graves o incapacitantes, y cuando iba tenía que decidir rápidamente si el seguro cubría o no cubría. Entonces, les cuento que hay 1000 maneras diferentes de que sea un accidente de trabajo. Por eso la norma establece algunos preceptos para que entenderlo más fácil. También dice que es durante la ejecución de órdenes o bajo autoridad del empleador, aún fuera del centro y las horas de trabajo, ¿no? Pues siempre que vaya ejecución de órdenes o bajo autoridad del empleador, puede ser en cualquier momento, antes, durante o después de la jornada laboral, si el trabajador se hallara en cualquier centro de trabajo, aunque no se trate de un centro de trabajo de riesgo, también cubre, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el ESTR, puedo tener un accidente de trabajo en cualquier parte, ¿no? No necesariamente tiene que ser dentro de una actividad de alto riesgo. Puede ser de que me manden al banco a pagar la póliza de seguros y en el banco me resbalé. ¿Es accidente de trabajo? Sí, porque había una comisión de servicio. Así es fácil. Y también el que sobrevenga por acción del empleador o tercera persona durante el trabajo. Puede ser de que una tercera persona me provoque el accidente y también estaría cubierto como accidente de trabajo. Yo tuve un caso, ¿ya? Antes decía que era el popular banquito, ¿no? Un trabajador le hace un banquito a otro, el otro se cae, es accidente de trabajo, sí es accidente, porque estaba haciendo sus funciones. Pero me pasó en la vida real, en una obra de construcción, una persona estaba con un atornillador, ¿no? Eléctrico, y a los trabajadores de la obra siempre estaba desconectado y se los ponía en el muslo, ¿no? Muslo, glúteo, y cuando el trabajador volteaba decía, no, bromita nomás era, ¿no? Hasta que un día se olvidó de desconectarlo, se lo puso el trabajador en el glúteo, apretó el botón del percutor y le hizo un hueco, pues. Y le hizo un hueco y fue un accidente cubierto, a pesar que fuera provocado por una tercera persona. Importante también conocer que no es un accidente de trabajo, para también relacionar qué cubre y qué no cubre. Entonces, yo estaba comentando esta de la acción del empleador o tercera persona, ¿no? Y una de las acciones que ya no cubre como accidente de trabajo es que el trabajador participe en riñas o peleas u otra acción ilegal. Es decir, cuando hay una tercera persona interviene y el trabajador se pelea, le dicen, ¿qué te pasa? ¿Qué me has hecho? Y se pelea, ya no sería considerado accidente de trabajo porque está participando en riñas o peleas u otra acción ilegal. No me culpen a mí, es la norma. Yo simplemente soy acá siendo un traductor de ella. También dice en la norma de que no se considera accidente de trabajo el provocado intencionalmente por el propio trabajador, ya que la norma establece que tiene que ser una acción imprevista, fortuita u ocasional, ¿no? Entonces, si quieren cometer suicidio, no va a estar cubierto como accidente de trabajo, porque tiene que ser imprevisto, fortuito o ocasional para que cubra, ¿de acuerdo? Ya que si está provocado intencionalmente por el propio trabajador, no va a cubrir, para que sepan. Me pasó alguna vez y es fácil de encontrar cuando investiga las causas, ¿de acuerdo? Porque había una persona que hacía trabajo de limpieza y de pronto apareció que se cayó de un tercer piso, pero no le correspondía limpiar en esa zona, eh, no tenía por qué subir, los implementos y los materiales que utilizaba siempre estaban en el primer piso. Entonces, al momento de investigar, se determinó en esa investigación que era provocado intencionalmente por el propio trabajador, ¿no? Entonces, no lo cubre, por si acaso. Un tema interesante que no cubre es el que se produce en el trayecto de ida y retorno al centro de trabajo. No cubre
colaboradores el itinerity, ¿no? ¿Y qué es el itinerity? El trayecto. Por ejemplo, yo vivo en Chorrillos, ¿ya? Y trabajo en San Isidro. Entonces, para ir a mi trabajo, tengo que ir todos los días de Chorrillos a San Isidro. Ese trayecto no cubre como accidente de trabajo. Estoy yendo en mi vehículo, o estoy yendo en la combi, o estoy yendo, yo voy en el metropolitano, toda la vía expresa, ¿no? Y hay un choque del metropolitano y salimos golpeados. ¿Es accidente de trabajo? No, porque estaba en itinerity, estaba en trayecto, ¿de acuerdo? Pero esta norma, como yo les digo, es del 98, y a raíz de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo ha generado un poco de confusión. ¿Por qué? Voy a adelantar un poquito y después regreso. Porque en el año 2012 salió el Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo, que dice que el deber de prevención, recordemos deber de prevención, artículo 51 de la ley, todo acto, toda actividad que hace el empleador para evitar accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Es el deber de prevención. Todas las actividades que debo hacer para evitar accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Entonces dice este artículo del 2012 del Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo que el deber de prevención incluye el desplazamiento en un medio de transporte brindado por el empleador de forma directa o a través de terceros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un deber de prevención del empleador cuando el medio de transporte es brindado por el empleador, ya sea porque tengo buses contratados, por ejemplo, con conductores, ¿no? O ya sea porque contrato un taxi, pues, o contrato una empresa de buses para que traslade mi personal. Pero esto va contra esta norma, el que se produce en el trayecto de ida y retorno, porque en el bus que contrato para ir a la empresa, ¿no? Está en desplazamiento. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que la norma de seguridad y salud del trabajo no cambia el decreto supremo 00398 MINSA. No, en la parte de los años no dice cámbiese el decreto supremo, a partir de ahora apruébese cuando el medio es brindado por el empleador que se cubra. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos en el Perú el único tipo de accidente de trabajo en el que no va a estar cubierto por la póliza del seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿De acuerdo? Ejemplo, yo tengo mi empresa en Lurín. Entonces, para que todos mis trabajadores lleguen temprano, he puesto el bus toda la Javier Prado. Toda la Javier Prado y toda la Panamericana. He puesto dos buses ahí. Empieza la Javier Prado, se va toda la Javier Prado, llega hasta la Panamericana, toda la Panamericana hasta Lurín. Esa es mi primera línea. Y mi segunda línea empieza en La Molina y también va hasta Lurín. Listo. Llegando digamos saliendo a Arica, en la playa de Arica, se choca el vehículo, la Panamericana, y se voltea. ¿Es accidente de trabajo? Vamos a dejar unos segundos para que piensen. ¿Qué dice cada uno de ustedes? ¿Es accidente de trabajo? La respuesta es sí. Sí es accidente de trabajo, porque está dentro de esta cobertura del deber de prevención. E incluye desplazamiento en un medio de transporte brindado por el empleador. El empleador ha puesto el bus, por lo tanto, hay un deber de prevención. Es accidente de trabajo, pero es un accidente de trabajo no coberturado por el seguro complementario de trabajo de riesgo. Es decir, el seguro no se va a activar. ¿De acuerdo? ¿Es accidente de trabajo? Sí. ¿Coberturado por STR? No. Ahora, si hago la investigación, voy a comprobar de que el STR sí se va a activar para un trabajador de esa unidad. ¿Quién? El conductor. Pues. El conductor está manejando el vehículo, está cumpliendo con sus funciones. ¿Es un accidente de trabajo para él? Sí. ¿Es coberturado por el STR? Sí. ¿El resto de trabajadores? ¿Es un accidente de trabajo para el resto de trabajadores? Sí. Hay un medio de transporte brindado por el empleador. ¿Está coberturado por el STR? No. Están en itinerity, están en trayecto. No está coberturado por el STR. Y por eso, algunas empresas contratan también la póliza de accidentes personales para cubrir este tipo de accidentes que se llama vacío legal, ¿no? ¿El STR cubre todos los accidentes de trabajo? Ya no. Desde que salió la norma del Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo de 2012, digamos que cubre el 98% de los accidentes de trabajo, menos el que se produce en itinerity, con medio de transporte blindado por el empleador. Sigamos. También no es accidente de trabajo el producido como consecuencia del incumplimiento de
de una orden escrita específica impartida por el empleador, lo que se llama el permiso de trabajo. Pero si mis trabajadores firman el reglamento, y el reglamento dice que hay que ponerse arnés para el trabajo de altura. Entonces, si no se pone, ¿está invalidado? No. Si un trabajador está trabajando en altura, firmó el reglamento que tenía que tener arnés, se olvidó de ponérselo, se cae, ese accidente de trabajo está cubierto. Esto es específicamente, dice, orden escrita específica impartida por el empleador. Permiso de trabajo. Es decir, ¿ahorita qué hora es? Son las 3:55. A las 4 vamos a hacer un trabajo en altura para poner un techo. ¿De acuerdo? Percy, antes de hacer el trabajo en altura, los riesgos son estos: caída a distinto nivel, puede haber algunos temas ergonómicos, etc. Y tienes que ponerte el arnés para hacer el trabajo en altura. ¿De acuerdo? De acuerdo, jefe. Fírmame este permiso. Y lo firmo. Yo solo. Percy firma de que tiene que ponerse el arnés. Listo. Empieza la actividad a las 4:10 me caigo. ¿Estaba con arnés? No estaba con arnés. Negligencia. Porque firmé una orden escrita específica impartida por el empleador. ¿De acuerdo? Negligencia del trabajador. Pero si firmo una TS, una cuadrilla de trabajadores, una ST, firmé el reglamento, no hay problema. Va a estar cubierto como accidente de trabajo. También he producido con ocasión de actividades recreativas, deportivas o culturales, aunque se produzcan dentro de la jornada laboral o en el centro de trabajo, ¿no? Yo he ido a varias empresas y adentro de la empresa, en un campo que tienen, han hecho para el tema de bienestar, han hecho su campo de fulbito y todavía con grasa artificial, bien bonito, ¿ya? Y un día, el día de la empresa, la gente va al trabajo, pero no va a trabajar, va a ser día deportivo, ¿no? Y en el día deportivo, alguien se accidenta, se rompe la pierna, una patada a la canilla y rompe Stevie Peroné, ¿de acuerdo? ¿Es accidente de trabajo? No, porque no estaba haciendo su función. Su función es soldador. ¿Estaba soldando? No, no estaba soldando, estaba jugando fulbito. Entonces, no es accidente de trabajo. ¿Pero está dentro de su jornada laboral? Sí, pero estaba haciendo una actividad recreativa, deportiva. No estaba haciendo sus funciones. Por lo tanto, no es accidente de trabajo. ¿De acuerdo? Sobrevenga durante los permisos, licencias, vacaciones o cualquier otra forma de suspensión del contrato. Ahí también, ¿no? Si estoy de vacaciones, no tengo por qué estar en la empresa. Por lo tanto, no es accidente de trabajo. O cuando estoy con alguna, quizás una incapacidad, ¿no? Estoy con una incapacidad, tampoco podría estar trabajando. Consecuencias del uso de alcohol o estupefacientes, sí, los seguros no cubren cuando la persona está con uso de alcohol o drogas. En caso de conmoción con el orden público o terrorismo tampoco está cubierto, ¿no? Tampoco cubren por conmoción de naturaleza, es decir, cuando hay un terremoto, por ejemplo, o cuando, por ejemplo, en comisión de servicio, pero si tienes que irte a Bambas, ahí a Cusco, y estoy yendo de Arequipa por Espinar, y de pronto un huaico y se lleva la camioneta. ¿Está cubierto? No, no está cubierto porque es combustión de naturaleza. Hay muchos de ustedes podrían pensar, ¿por qué no está cubierto? ¿No? Y lo que pasa es que esta póliza no cubre casos catastróficos, ¿no? Como las tasas de riesgo son mínimas, ¿de acuerdo? No son tan grandes. Por ejemplo, la tasa de riesgo de construcción técnica es 1.5%, ¿no? O inclusive he visto tasas de 1, tasas de 0.9. ¿Qué significa eso? Pero sí, bueno, es bien fácil. Eh, yo tengo una planilla de la empresa, tengo 10 trabajadores, ¿de acuerdo? Que ganan 1.000 soles. Entonces, 10 trabajadores que ganan 1.000 soles, ¿cuánto es la planilla de mi empresa? 10.000 soles. 10 por 1.000, 10.000. Y la tasa de riesgo es 1.5, entonces 1.5%, ese seguro cuesta 150 soles para los 10, ¿de acuerdo? Entonces, imagínense de que haya un terremoto y se demore en construcción los 10 por ejemplo, se cae la obra y los 10, lamentablemente, tienen una consecuencia fatal, mueren. Entonces yo tendría que pagar una pensión a las 10 familias. Y las pensiones en el Perú, más o menos, son de entre 300.000 y medio millón de soles. Entonces ahí nomás tú tienes 3 millones a 5 millones de soles. El capital social de un asegurador en Perú es de 3 millones. La compañía de seguros podría quebrar con 10 fatales a la vez. Por eso no cubren casos catastróficos. A pesar de que el seguro es facultativo, ¿no? Una parte del seguro se va a los reaseguros, es decir, las compañías de seguros, se llama reaseguradores, y ahí se reasegura los casos de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales,
pero es por ese motivo que casos catastróficos no se cubren. Y los producidos por consecuencia de fusión o fisión nuclear, ¿no? Acá, por ejemplo, un caso que podría cubrirse sería el caso de un tema que me pasó, por ejemplo. Este es un tripulante de vuelo, ¿no? Está en un avión. Y como es tripulante de vuelo, entonces está en el avión haciendo sus actividades y almuerza, ¿no? Y en el almuerzo le vino una piedra. Mordió la piedra y ¡fa! Se le fue un diente. ¿De acuerdo? ¿Es accidente de trabajo o no es accidente de trabajo? ¿Qué piensan? A ver, vamos a dejar unos segundos para ver qué dicen. Y la respuesta es que sí, sí es accidente de trabajo, porque acaso podía almorzar en otra parte. No podía bajar del avión a almorzar, ¿no? Estaba almorzando la comida que le da la empresa. Por lo tanto, en este caso, sí es un accidente de trabajo. Por eso, cada accidente de trabajo hay que revisarlo y ver si es accidente de trabajo o no. Y también cubre lo que se llama enfermedad profesional. ¿Qué es enfermedad profesional? Es todo estado patológico, permanente o temporal, que sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña o del medio en que se ha visto obligado a trabajar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo estoy expuesto al ruido, entonces no mañana, no pasado, no en 6 meses, no en un año, pero quizás en 5, 6, 7 años, que puedo tener hipoacusia o sordera, ¿no? Que para que sea ocupacional tiene que ser bilateral. Es un tema interesante cuando se hacen las mediciones en las aseguradoras, ¿no? Hacen el examen y tiene que salir bilateral, es decir, la sordera tiene que estar en los dos oídos a la vez porque estás expuesto a un ambiente de ruido, que el ruido entrado a los dos oídos, ¿no? Si tú escuchas menos de un oído que el otro, probablemente no ha sido por el sitio de trabajo. Y así como también cubren estas enfermedades profesionales, otras enfermedades que han estado creciendo, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades ergonómicas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el tema de un maquito rotador en el hombro, el tema de una epicondilitis, ¿no? Un síndrome de túnel carpiano, empieza con una molestia musculoesquelética, y si no, esa molestia musculoesquelética no la prevengo a tiempo, con el tiempo se puede convertir en un trastorno musculoesquelético. Hay una resolución ministerial, la 480-2008 MINSA, donde está el listado de enfermedades ocupacionales del Perú, que vamos a verla a continuación. Algunos comentarios también, ¿no? Conceptos de lo que es enfermedad profesional ocupacional. Tenemos, por ejemplo, el reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo, el Decreto Supremo 005-2012 TR, dice que es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo, ¿no? Relacionadas al trabajo. Y el protocolo del 2002 del Convenio sobre Seguridad y Salud del Trabajo de la OIT establece que es toda enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo que resultan de la actividad laboral. Muy importante el tema de factores de riesgo, ¿no? Entonces siempre tiene que existir el agente, ¿de acuerdo?, dentro del sitio de trabajo para determinarse de que la enfermedad ocupacional se contrajo en ese puesto de trabajo. Lo que se llama la investigación del nexo causal. Así como en la investigación de accidentes, cuando es un accidente de trabajo, para poder investigar si la enfermedad profesional existe en el puesto de trabajo, se hace la investigación del nexo causal. Esta es la RM 480-2008 que le contaba, que tiene 6 apartados: por agentes químicos, físicos, biológicos, por inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en otros apartados, de la piel, causadas por sustancias y agentes no comprendidos en algunos otros apartados, y también causadas por agentes carcinogénicos. Por ejemplo, acá está la lista, ¿no? Siempre se usa para evaluar y calificar la invalidez, la lista, y esta lista regula el proceso para el otorgamiento del SSTR. Pero, ojo con ustedes, es de carácter abierto. Por ejemplo, digamos que yo tengo una persona que trabaja con aluminio. Entonces busco el agente, que es el aluminio, y quizá la persona tiene una aluminiosis, ¿no? Que es un tipo de fibrosis pulmonar debido a la inhalación de humos de bauxita o polvo de aluminio. Esto es un tipo de neumoconiosis, que también es una enfermedad ocupacional que se asegura mucho en Perú, ¿no? Perú, país minero, siempre en enfermedades profesionales, las principales son la neumoconiosis y la hipoacusia. Pero, sin embargo, ya están apareciendo, como les contaba, las ergonómicas. Entonces, la aluminiosis viene del aluminio, es un tipo de neumoconiosis, la silicosis de la sílice, la antracosis del carbón, la asbestosis del asbesto, ¿no? Todas son tipos de neumoconiosis, inclusive la talcosis, ¿no? Que viene del talco y puede ser de los productos de belleza
para las mujeres, ¿no? Que tiene que tener también ciertas medidas de prevención para evitar de que haya una fibrosis pulmonar o insuficiencia respiratoria. Acá al costado van a ver las principales actividades capaces de producir enfermedades. Disculpen, ya, una pausa. Ya, entonces, las principales actividades capaces de producir enfermedades relacionadas con el agente, como por ejemplo la fabricación y manipulación de abrasivos de aluminio. Entonces, tengo una persona que hace abrasivos de aluminio y apareció con aluminiosis, ¿no? Tiene aluminiosis. Entonces, se hace la investigación y vemos de que sí existe. Pero si mi trabajadora está en una faja transportadora para hacer bolas de metal y le ha dado aluminiosis. Si esta lista no está en esta lista, es abierta. ¿Qué quiere decir? Que si logramos descubrir que existe la gente dentro del puesto de trabajo y tiene la enfermedad, entonces sí es producida por el trabajo. Inclusive acá hay algunas enfermedades que no están, ¿no? Por ejemplo, la hernia del núcleo pulposo. Ya se ha descubierto de que por vibración, ¿de acuerdo? Por vibración de la persona, de cuerpo entero, ¿no? En algunos vehículos motorizados, maquinaria pesada, ¿no? Con el tiempo podría darle una hernia de núcleo pulposo a la persona. Y esto estaría cubierto por la póliza de seguro complementario de trabajo de riesgo. Por lo tanto, sí hay cobertura para enfermedades, digamos, de carácter abierto, para enfermedades que no estarían de la lista, pero que sí se descubre que el nexo causal es de parte de ella. Actualmente en el Perú no conocemos mucho sobre enfermedades profesionales. Esta es una notificación de enfermedades ocupacionales de 2018, 40 enfermedades, ¿no? Tenemos esta notificación de accidentes del Ministerio de Trabajo, nos dicen que hay alrededor de 21.000 accidentes de trabajo al año, tanto en 2018, el 2020 ha sido muy similar, entre 20.000 y 22.000 accidentes al año, 1.500 accidentes mortales, pero enfermedades ocupacionales, 40 en 2018, de las cuales 15 fueron de neumoconiosis y hipocusias, ¿no? 3 hipocusias, 12 neumoconiosis, las otras 25 fueron ergonómicas. El 2019 redujimos más todavía a 27, ¿no? Y el 2020 hemos reducido más a 20. Entonces, obviamente, si comparamos otros países y comparamos nuestro propio listado, que ni siquiera es el 1%, hay un subregistro de notificación de enfermedades ocupacionales en Perú, ¿no? Aún no conocemos que es una enfermedad ocupacional y peor, que las cubre el seguro complementario de trabajo de riesgo. Pero ¿la estamos curando? Sí, la estamos curando, porque la persona tiene la enfermedad ocupacional. ¿Por dónde? Por la póliza solidaria, ¿no? Ya sea a través de salud o a través de la EPS. Por ahí estamos haciendo las atenciones sin saber que son temas de trabajo. Y todo lo que no sea accidente de trabajo y enfermedad ocupacional se denomina accidente común y enfermedad común. Tercio, pero el accidente de tránsito, en nuestro país no existe la tipología de accidente de tránsito. El accidente de tránsito, si es en comisión de servicio o por las funciones del puesto, es accidente de tránsito de trabajo, accidente de trabajo en tránsito, y si no, es accidente común en tránsito. ¿Por qué es importante esto? Porque la primera cobertura en tránsito, en vehículo por vía reglamentaria, obvio, carreteras, calles reglamentarias del Perú, cubre el SOAT, ¿no? Que son 4 o 5 UITs, dependiendo el tipo de accidente que haya tenido la persona. Y luego que termine el SOAT, si es de trabajo, cubre el STR. Y si no es de trabajo, cubre la póliza común. Por lo tanto, es importante que el accidente de tránsito también se tipifique como si fue accidente de tránsito de trabajo o accidente de tránsito común. ¿Por qué decía en vía reglamentaria? Porque recuerda que está en un estacionamiento o una vía no reglamentaria en un vehículo y tiene un accidente, no va a estar cubierto por el SOAT, sino va a estar cubierto por la póliza que tenga la persona, ya sea STR, está en comisión de servicio, o cumplimiento de funciones, o la póliza común, ya que el SOAT no cubre lugares que no sean vías públicas. ¿De acuerdo? Continuemos. Esto es obligatorio para todas las entidades empleadoras que están en alto riesgo, pero también es obligatorio para las empresas de intermediación o provisión de mano de obra que destaque personal hacia centros donde se ejecutan las actividades de riesgo, tales como empresas de servicios especiales, cooperativas y los contratistas y subcontratistas. Por eso decían, por ley, yo no soy empresa de alto riesgo, pero de pronto me dicen, Percy, anda a visitar a una mina,
y para poder entrar a la mina tengo que sacar mi seguro complementario de trabajo de riesgo porque si no, no me van a dejar entrar, ya que estoy yendo a un lugar de riesgo. Si voy a editar a Colán, como les contaba antes, también tengo que sacar mi STR para poder ir a editar a Colán. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ¿quién está obligado a verificar que las empresas cuenten con el seguro complementario de trabajo de riesgo? La norma establece, el Decreto Supremo 00398 establece que las entidades empleadoras que contraten obras, servicios o mano de obra provenientes de las entidades descritas anteriormente están obligadas a verificar que todos los trabajadores destacados en su centro de trabajo estén debidamente asegurados. Entonces, el empleador es el que tiene la misión, ¿no?, de verificar y validar que todos cuenten con el seguro complementario de trabajo de riesgo. Y si no, responsabilidad solidaria. ¿Qué quiere decir? Si un trabajador que está en mis 4 espacios, que se llama empresa, en mi centro de trabajo, ya sea propio o tercero, tiene un accidente de trabajo y no cuenta con el seguro complementario de trabajo de riesgo, yo soy responsable solidario. ¿De acuerdo? Ante la multa administrativa y también ante las repercusiones que pueden existir en la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo por no asegurar correctamente a esa persona. Y esto, con la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, vino a tipificarse, se volvió a poner, miren, el artículo 68 de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo dice que la empresa principal es la responsable solidaria frente a los daños e indemnizaciones que pudieran generarse. Inclusive con 4 incisos. Inciso A, debo tener un sistema de gestión que controla y evita, ¿no?, los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales de todas las personas que habitan en mi centro de trabajo, llámense propios o terceros. Inciso B, deber de prevención, conjunto de actividades para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Inciso C, verificar y validar los seguros de ley, y que era el STR, ¿no? Pero a raíz de los últimos cambios del decreto legislativo 688, también tengo que verificar ahora que los trabajadores cuenten con un seguro de vida ley desde el primer día. Ese es otro curso que otro día podemos dar. Inciso D, cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. También la empresa principal tiene que verificar que las empresas terceras cuenten con un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Y si no lo cubre, si la empresa principal no lo hace, ¿qué pasa? La entidad empleadora principal responde directamente por las infracciones que se cometan, por el incumplimiento de la obligación de garantizar la seguridad de los trabajadores, prestadores de servicios, personal bajo modalidades formativas, trabajadores de contratistas, subcontratistas, incluso visitantes y usuarios. ¿Quién es el principal? La entidad empleadora es la que responde directamente por la infracción de la autoridad, en este caso de SUNAFIL. Y han pasado casos, ¿no? Rápidamente les voy a contar un caso, ¿no?, que tuve hace unos años. Una empresa principal, ¿no?, contrata a una empresa contratista. Esta empresa era un tipo almacén, ¿no? Tenían tijerales arriba de la empresa, y la contrata para actividades de limpieza, ¿no? Y el nombre era, la empresa se llamaba como el dueño, ¿no? Digamos, Tarsi Mesías, ¿no? Entonces, dentro de la actividad que estaban haciendo, lamentablemente no, a 13 metros del suelo, no se amarraron bien, y justo el prevencionista de la obra, por querer recoger una herramienta, pisa un tijeral del techo y se rompe y se cae 13 metros y muere, bueno, automáticamente. Bueno, mientras que la empresa le estaba pidiendo algunos documentos de seguridad y salud del trabajo a la empresa contratista desapareció. Ya tú buscabas su RUC y decía dado de baja, ya no existía la empresa. Y luego de un par de años apareció una empresa, Percy Mesías 2, ¿no?, que hacía lo mismo. No esa decía lo mismo, no, porque tenía un número de RUC diferente. Pero ahí, ¿quién tiene la responsabilidad solidaria? La responsabilidad solidaria era de la empresa principal. Y su constancia de STR sí tenía, pero no había estado pagada. Por lo tanto, no era válida porque no la pagaste. Entonces, puede pasar. He visto mucho también, a veces las empresas contratan pólizas de STR por cuadrillas, ¿no? Entonces, hacen sus constancias, hacen 5 constancias para 5 cuadrillas, y cuando van a pagar, solamente pagan una, y presentan el voucher con la constancia. Entonces, bueno, si te toca un trabajador de la constancia pagada, está cubierto.
Entonces toca a un trabajador, la constancia no pagada no está cubierta. Entonces es importante que como, sí, empleadores verifiquen la validez de la constancia del seguro complementario de trabajo de red. Felizmente que hay algunas aseguradoras como Mafre, RIMAC, ya tienen links para poder revisar la constancia rápidamente y ver si es válida, ¿no? Y aparte de que sea válida, hay que ver el tema de que esté pagado o no. Muy importante la modalidad de contrato. Cuando la póliza está a mes vigente, tiene que estar pagada desde ese mes. Y cuando la póliza está a mes vencido, bueno, la puedes pagar al final. Eso habría que revisar de acuerdo a la modalidad de contratación que tenga la empresa. Las empresas contratistas, las empresas pequeñas, siempre van a tener la póliza a mes vigente. Pero si es que tiene a mes vencido, también revisar de que se hizo el pago para evitar también el tema de enfermedades ocupacionales. Y bueno, rápidamente, el empleador tiene que tener RUC, tiene que verificar que todos los trabajadores estén debidamente asegurados, procurar el cuidado integral de los trabajadores y de los ambientes de trabajo, ¿no? Tiene que diseñar y ejecutar programas de salud ocupacional y seguridad industrial, tiene que hacer sus capacitaciones, tienen que informar sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ¿no? El trabajador también tiene deberes, así como los empleadores también tienen, también el trabajador, ¿no? Procurar el cuidado integral de su salud, suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud, cumplir con todas las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud ocupacional de la entidad empleadora, participar en la prevención de riesgos profesionales, ¿no? Más obligaciones podemos ver el artículo 79 de la ley, ¿de acuerdo? Ahí aparecen todas las obligaciones de los trabajadores en materia de seguridad y salud. Alguna vez me preguntan, pero si el trabajo no cumple las normas que aparecen en la normativa del artículo 79, bueno, bien fácil, ¿no? El artículo 109 del reglamento establece qué pasa cuando un trabajador no cumple con el artículo 79 de la ley, que son las sanciones que puede poner un empleador. Primero, amonestación verbal, amonestación escrita, no memo, suspensiones, hasta incluso despido de acuerdo a la gravedad de la falta. Eh, las condiciones mínimas para contratarlos, iguales para todos los trabajadores, de acuerdo a su nivel remunerativo. La cobertura aplica a partir del día de inicio de la vigencia, ¿de acuerdo? Es decir, apenas está la póliza y está coberturado al 100%. No se pueden contemplar exclusiones de dolencias preexistentes, periodos de carencia, copagos. No, yo tuve una vez un trabajador, a las 2 horas se accidentó, cubierto, al 100%. Y este seguro cubre al 100%, nada de que la placa de rayos X cuesta 20 soles, cuesta 50 soles, no, al 100%. Solo serán por plazo indefinido, la aseguradora solo podrá resolverlo por incumplimiento del empleador. 90 días de no pagos, automáticamente se invalida la póliza. Es decir, si no pago por 90 días, ya la póliza se invalida. Por eso es importante que se haga el pago. Y el empleador podrá resolverlo después de un año, previo aviso de 90 días, ¿no? Si yo tengo una póliza de una compañía de seguros y me quiero ir a otra, hay una cláusula que no me deja irme de frente, sino tengo que esperar, después de un año de contrato, 90 días más para poder irme a otra aseguradora. Las características de los contratos es la invalidez configurada antes del inicio del seguro. Es decir, un seguro no cubre las enfermedades ocupacionales o accidentes ya cubiertos por otra aseguradora, ¿de acuerdo? Y eso se está haciendo bastante ahora, ¿no? Ahora ha crecido un término que se llama la delimitación de la póliza. Es decir, por ejemplo, yo voy a asegurar una empresa minera, pido los EMOS, los exámenes médicos ocupacionales, pido la placa de rayos X y digo, este sí aseguro, este sí. Uy, mira, 1/1, este podría ser una neumoconiosis en el futuro. No lo aseguro. Y así delimito la póliza para poder asegurar a todos los sanos. ¿Qué hay que hacer? Importante, si hay delimitación de póliza, avisarle a la aseguradora que estoy dejando, oye, estos casos no me ha asegurado en la nueva aseguradora para neumoconiosis, van a quedarse contigo, para que en caso haya alguna discrepancia después, ya la aseguradora anterior lo sepa, porque si no, ese caso se puede ir hasta la SECONAR, al Centro de Conciliación y Arbitraje para casos de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, y el SECONAR decidir qué aseguradora paga la pensión. Lesiones voluntarias autoinfligidas o autoeliminación ostentativa, muerte o invalidez de trabajadores no declarados, entre otros, ¿no? Dos prestaciones. ¿Cuáles son las prestaciones que cubre? La parte de salud y la parte de pensiones, como dije al inicio. En salud, ¿qué tenemos en salud? En salud tenemos la evacuación en transporte aéreo terrestre a nivel nacional en caso la atención del paciente lo requiera, según instrucción del médico tratante. La primera, la primera evacuación de la empresa hacia la red de la EPS o de salud es por cuenta del empleador. Ojo, ¿de acuerdo? Entonces, yo, por ejemplo, estoy en Lima, lo llevo a una red de la EPS, Clínica Ricardo Palma, Mercedes Santé, N clínicas, ¿no?
pum, lo llevo ahí y de pronto vemos que la persona ha sido una quemadura 3 y tengo que llevarla a la unidad de quemados de San Felipe, a la unidad de quemados de Ricardo Palma o a la unidad de quemados de la Besalio. Eso ya lo hace la aseguradora. ¿De acuerdo? Esa evacuación en transporte aéreo terrestre, eso lo va a hacer la aseguradora, la EPS, donde tengo mi contrato de STR Salud o de salud. ¿De acuerdo? Pero el primer traslado es mío. Entonces es importante que hagamos un buen plan de emergencias, ¿no? Para establecer qué hacer en caso de una emergencia para que un caso leve no se transforme en un caso moderado en grave, un caso grave fatal. ¿De acuerdo? Entonces, habría que ver dónde está ubicada la empresa. Si, por ejemplo, estoy en Pisco solamente hay un hospital de salud. Entonces, tiene que haber un convenio del EPS, si estoy con un EPS, con el hospital de Pisco para poder llevarlo a Pisco, ¿no? Si estoy, por ejemplo, mi operación tiene que ver entre Arequipa y Bambas, ¿no? No lo voy a llevar a la clínica de Espinar, porque la clínica de Espinar no tiene categoría 3, tiene categoría 1. Entonces tendría que llevarlo a Arequipa, 6 horas, a Cusco, 8 horas. ¿Qué voy a hacer para el traslado? Eso tengo que hacer en mi procedimiento de emergencia antes que suceda. Yo tuve un accidente, por ejemplo, en Lurín, y no sé cómo la persona, ¿llegó la ambulancia a tiempo? Sí, pues la persona la fueron a tratar de meter a la mención de Santé no aceptó a la persona, y de pronto apareció en San Juan de Urigancho, 2 horas desde Lurín. Esa persona llegó cadáver, ¿no? Falleció. Cuando muy fácil lo hubiese podido llevar a Villa El Salvador, lo hubiese podido llevar a San Juan de Urigancho, y se ha salvado una vida. Eso tengo que hacerlo antes de que pase. Porque si lo hago cuando pasa, se pone nervioso, no sé qué voy a hacer, entonces ese plan de emergencias tiene que estar desde ya. Eso es prevención, ¿no? Luego de esa evacuación que hace la aseguradora, la atención médica, farmacológica, hospitalaria, quirúrgica, cualquiera fuera su nivel de complejidad, hasta la total recuperación del asegurado o la declaración de invalidez total o parcial, ¿no? Toda la atención médica, todo está cubierto. Farmacia, hay que operarlo 6 veces de la cadera, como le pasó a una persona, las 6 veces lo operamos totalmente. La rehabilitación también, se me rompió un brazo, hay que echarle caliente, frío, electricidad para que pueda mover sus manitos, también se hace la rehabilitación. Y readaptación laboral, ojo, es un derecho del seguro, ¿no? Readaptación laboral, si es que la persona no puede desempeñar su trabajo, tratar de readaptarlo para el mundo laboral. Y eso no se hace mucho, pocas aseguradoras lo hacen. También prestan prótesis y aparatos ortopédicos al asegurado inválido. Entonces, durante la atención de salud, la persona no recibe un sueldo, está con una incapacidad. Entonces, ¿qué ha dicho el Estado? Los 20 primeros días de incapacidad después de un accidente los va a pagar el empleador. Los 11 meses, 10 días restantes de un año calendario los va a pagar salud a través del subsidio de salud. Y dentro de eso, la comisión de la EPS, la COMEPS, o la Comisión de Salud, la Comisión de Salud o la Comisión del MINSA, van a evaluar el caso, si es una incapacidad permanente, para que pase a una pensión, una declaración de invalidez. ¿De acuerdo? Entonces, áreas grises. A veces no pagamos la seguridad social. La persona tiene STR, pero no tiene su pago de seguridad social y no revisamos eso. ¿Qué va a pasar? Está bien, va a estar asegurado, va a tener su atención médica, va a poder ir a la clínica, va a poder, pero no va a tener sueldo, pues solamente 20 días paga el empleador, los 11 meses restantes los paga el subsidio de salud, que a veces el trabajador no tiene, el trabajador va a estar sin sueldo. Entonces, por eso también tenemos que revisar la seguridad social. Ahora, lamentablemente la norma no es perfecta. Un año pasa, hay casos que me han pasado 15 meses, 18 meses. Esos, después del 12º mes, el 13º mes, ya no tiene subsidio de salud, ya no tiene sueldo del empleador, pero sigue la parte de salud. Entonces, es un área gris. El trabajador va a seguir atendiéndose hasta que esté plenamente recuperado o hasta que tenga un porcentaje de invalidez, pero lamentablemente no recibe sueldo. Ahí puede haber algún problema, alguna contingencia legal, que el trabajador se queje, algunos empleadores le siguen pagando el sueldo, bueno, se verá pues, ¿no? Pero legalmente no tienen por qué hacerlo, ¿de acuerdo? Y también otro tema, podemos pasar a pensiones, pero si pasamos a pensiones, se acaba la cobertura de salud, y la cobertura pasa a través de salud. Entonces, por ejemplo, digamos de que tengo un caso, pues, ¿no? De una persona que tiene manguito rotador en el hombro, ¿no? Y con el hombro es doloroso, entonces está yendo a la clínica japonesa, ¿no? Que está en Jesús María para sus atenciones, donde le ponen una buena atención, ¿no? Y
ya está mucho tiempo ahí, ya no recibe sueldo y quiere una indemnización o pensión, que vamos a ver a continuación. Entonces, tiene que dejar de ir a la clínica japonesa, porque si quiere salir de salud y pasar a pensiones, su médico tratante tiene que certificar la incapacidad. Por lo tanto, se puede seguir atendiendo, sí, pero a través de salud, ya no a través de la red de clínicas de la EPS. Es un tema interesante para que tomen en cuenta. Y luego pasa la cobertura de pensiones. Hay tres coberturas económicas, ¿no? La parte de invalidez, la pensión por sobrevivencia y los gastos por CP. Invalidez primero. Como le decía, el médico tratante certifica la incapacidad, ¿no? Como certifica la incapacidad del médico tratante, la persona tiene dos caminos. Va a su empresa, le dice a su área de bienestar social, mi médico tratante ha dicho esto, entonces lo llevan a la aseguradora, ¿de acuerdo? O va de frente a la aseguradora. Entonces, de acuerdo a lo que diga la aseguradora a través de un médico auditor, ¿no? Que certifica lo que dice el médico tratante, le ponen un menoscabo o porcentaje de invalidez. El menoscabo o porcentaje de invalidez, si es de 0 a 20, no le corresponde nada al trabajador. A partir de 20% en el Perú se paga una indemnización. Entonces, de 20 a 50 le corresponde una indemnización por 24 mensualidades proporcionales a la invalidez total permanente. ¿Y qué significa esto? Bien fácil. A ver, vamos a hacer acá. Vamos a hacer otra vez regreso a mi pizarrita y voy a poner acá texto, ¿no? Digamos que la persona tiene un sueldo de 1.000 soles, ¿de acuerdo? Entonces la persona tuvo una incapacidad entre 20 y 50%. Por ejemplo, perdió el pulgar, 25%. No, perdió un falange, 3. Perdió dos falanges, 7. Dependiendo del dedo, si es la mano dominante más 5. O sea, perdió dos dedos, ya podría llegar a 18, quizás 20, ¿no? El pulgar, 25%. Entonces, 24 sueldos multiplicados por la incapacidad, ¿no? Que tiene la persona, pérdida de pulgar igual a 25%, o sea, 0.25 multiplicados por la incapacidad total permanente del Perú, según lo que dice la norma, 0.7. Entonces, la persona que gana 1.000 soles y perdió el pulgar, le corresponde 24 por 1.000 por punto 25 por punto 7. Entonces, le corresponde 4.200 soles. ¿Vale la pena? Una sola vez el pago y ya te quedaste sin pulgar de por vida. A ver, tratan de amarrarse un dedito, un botón de la camisa con una mano. Imposible, pues si no tengo pulgar. Ahora, un hipocucio sordera. Un hipocucio sordera vale 40%. Entonces, en grado 3, ¿eh? Grado 2 puede valer 20. Entonces, por 0.40 por 0.7. Entonces, quedarse sordo bilateralmente en los dos oídos equivale a una indemnización igual a 6.720 soles. Igual se saca el sueldo promedio, ¿no? Y ahí les voy a contar cómo se hace. No es 1.000 soles en total, sino que para sacar el sueldo promedio, lo que tengo que hacer es pedir las 12 boletas, las 24 quincenas, los 48 jornales, y sumar todo lo que es de trabajo, ¿no? Si por ejemplo tienen horas extras, se suma. Si por ejemplo tienen algún ingreso por trabajo, se suma, no utilidades, pero sí gratificaciones. Entonces, si por ejemplo tengo 1.000 soles, ¿no? Por 14, son 14.000 soles, entre 12, el sueldo promedio aumenta un poquito, sería 1.166. Más o menos. Entonces, ahora me sale un poquito mejor, ¿no? Vamos a sumar por 24, por punto 25, por punto 7, ya me sale 4.900. Ahí está, algo es algo. Y acá 14.000 entre 12, por 24, por punto 4, por punto 7. Me sale 7.840. Eso más o menos los montos que salen ante estos montos de incapacidad cuando recibo una indemnización. ¿De acuerdo? Bueno, continuemos. Ahora, cuando la invalidez ya es mayor al 50%, una neumoconiosis 50%, una pérdida de los dos ojos, ¿no? Porque un ojo vale 40, una pérdida de un brazo, ¿no? Ya 55%, le corresponde una pensión vitalicia al 50% de su sueldo, ¿no? Sueldo promedio entre dos.
Luego, la invalidez total, la invalidez mayor al 66%, 2/3 de incapacidad, una pensión vitalicia al 70%. Cuando me tengo que desempeñar a través de una tercera persona, porque quedo apopléjico, no puedo depender de mí mismo, es una pensión vitalicia al 100% de la remuneración, ¿no? El Tribunal Constitucional en el año 2000, para el tema de enfermedad ocupacional, es más que todo para accidentes, para enfermedad ocupacional hay un cambio que voy a decir ahorita, dijo en el año 2011 que resulta pertinente precisar que efectos de determinar si una enfermedad es producto de la actividad laboral, se requiere la existencia de una relación causa-efecto entre las condiciones de trabajo y la enfermedad, ¿no? El nexo causal. Por eso les contaba de que para enfermedad ocupacional es importante hacer la investigación del nexo causal, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, si el evento es lesivo, si es cronológico, dónde queda el sitio de la enfermedad ocupacional, si es topográfico, si hay una continuidad fenoménica en el año para grabación, la actitud de la persona ante una medición, monitoreo ergonómico, una medición de ruido, dependiendo de cuál ha sido el agente, y si por algún otro motivo la persona podría tener esa enfermedad que no sea ocupacional, ¿no? Y el procedimiento para enfermedad ocupacional es un poquito diferente. Acá lo que hace la persona es ir a su médico tratante, ya sea a través de salud, ya sea a través de la EPS, ya sea a través de un médico particular, voy a un médico tratante. Y este médico tratante va a tener que utilizar un examen auxiliar, ¿de acuerdo? Un examen auxiliar que puede ser, por ejemplo, en ergonomía se usa la etimografía, la radiografía, entre otros, ¿no? Y con lo que le contó la persona y el examen auxiliar determina que hay una enfermedad profesional. Acá la persona tiene dos caminos. Camino uno, me voy a mi empresa, me digo, mi médico tratante me ha dicho que tengo una enfermedad profesional. Entonces la empresa dice, uy, que lo revise el medio ocupacional. Y el medio ocupacional lo que hace es una investigación del nexo causal para poder saber si el agente que tiene la persona esa enfermedad es producido por un agente que está en el puesto de trabajo. Hace su investigación del nexo causal y el trabajador se va a la aseguradora con su investigación del nexo causal de su medio ocupacional de su empresa y con el informe del médico tratante, y con esos dos informes la compañía de seguros llama a un médico auditor y determina el porcentaje de incapacidad o menoscabo. Esa es la fórmula correcta y la fórmula todos felices, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la incorrecta? La incorrecta es de que la persona, una vez que tiene el dictamen del médico tratante, va a la aseguradora de frente. Y si va a la aseguradora de frente, la aseguradora puede decir, no, tráeme tu informe de nexo causal. Por ley tiene que aceptarlo. Entonces hace, más o menos le pide sus boletas para poder hacer una reserva técnica, ¿de acuerdo? Y esa reserva técnica no se la puede dar a la persona. ¿Hasta qué falta? Falta la investigación de nexo causal. Y le manda una carta a la empresa para poder tener esa investigación de nexo causal. Si la empresa la responde rápido, de acuerdo, si es enfermedad ocupacional se cubre, y si no es, se dice el trabajador no es, ¿de acuerdo? Pero mientras que la empresa no responda, esa reserva técnica ya genera siniestralidad. Y si la empresa tiene un seguro complementario de trabajo de riesgo, ya va a tener siniestralidad por reservas técnicas. Una no es ninguna, pero 60, 100 reservas técnicas influyen en la siniestralidad y puede haber aumento de primas. Recuerden, prima, lo que paga la empresa a la aseguradora por el seguro complementario de trabajo de riesgo. Entonces, es importante que esas reservas técnicas que tenga, eliminarlas, ¿no? Les cuento una vez, esta es una empresa de minas, tenía que hacer una medición de vibración, ¿no? Para ver la vibración cuerpo entero de una maquinaria, y tenía unas cotizaciones, y una era más o menos 10.000 soles, otra era un poco más cara, $5.000, y otra era 3.000 soles. Entonces la minera agarró 3.000 soles, ya, listo. Pero en higiene y en ergonomía se estudia mucho la dosis, es decir, el tiempo de exposición que tiene la persona a la gente, ¿de acuerdo? Eh, este estudio de 3.000 soles era con máquinas buenas, ¿no? Era para medir vibración de cuerpo entero, se hace con un asiento, ¿no? Que la persona está sobre el asiento durante toda la jornada. Pero como era solo 3.000 soles, solamente lo hicieron durante 2 horas por puesto. Y justamente a la hora de más trabajo. Entonces, el informe salió rojo, alto, y certificaba la enfermedad ocupacional del núcleo pulposo. Esta aseguradora, este informe, la minera se supo, no se sabe cómo, pero a la semana siguiente o 2 semanas después llegó un abogado
con 60 expedientes de enfermedad ocupacional para esta aseguradora, le dijo, mira, te dejo estos 60 casos para pago de enfermedad ocupacional, ¿no? Y bueno, después nosotros somos el broker, entramos a tallar, comenzamos a conversar entre los entes, ¿no? Y lo que vimos es que estaba mal hecho el informe de vibración porque no se hizo a toda la jornada, se hizo simplemente la hora de mayor exposición, cuando se sabe mucho de los periodos de recuperación. Si yo tengo un periodo de recuperación, igual, por ejemplo, el movimiento repetitivo del miembro superior, si yo trabajo una hora moviendo el movimiento repetitivo de una fuerza transportadora, pero tengo el mismo tiempo de recuperación, es menos la dosis, es mucho menos riesgo que simplemente no tener tiempos de recuperación, por ejemplo. Entonces, se hizo un estudio de vibración de toda la jornada ahora, que es lo que debías hacer en el principio, y que era lo que costaba 10.000 soles, ¿no? Sino que, bueno, quisieron ver un ahorro. Y al momento de hacerlo, descubrimos lo que ya sabemos, que no había riesgo en esa actividad. Y cuando ya salió un nuevo informe, todo verde, no les miento, un mes después llegó el mismo abogado y retiró los 60 expedientes y ya estaban con reserva técnica en la aseguradora. Por eso tenemos que hacer un buen programa de prevención, con bastante higiene, bastante ergonomía, para evitar enfermedades ocupacionales de nuestros colaboradores. Ahora, ¿qué pasa con el trabajador no acepta, no? Hemos visto que el trabajador cuenta con la investigación de enfermedad ocupacional, presenta la solicitud, se realiza el peritaje médico, procede, si el trabajador acepta el porcentaje de incapacidad, se paga el beneficio al trabajador. Perfecto. Pero si el trabajador no acepta, se informa al trabajador. ¿Y el trabajador qué puede hacer? Se va al INR, Instituto Nacional de Rehabilitación, acá cerca de mi casa, en Chorrillos, ¿de acuerdo? En la avenida Guaylas, prolongación Guaylas. Y el INR le va a hacer un nuevo dictamen, con un nuevo porcentaje de incapacidad. Obvio, si yo tenía 28, el INR dice 24, no, no, quiero el 28, no, no, lo siento, te quedas con tu 24, ¿no? Pero a veces ha habido casos, sobre todo en neumoconiosis y hipocucias, en que el INR ha dicho 70% de incapacidad y la aseguradora dice 20, hay 50% de diferencia. Entonces, si el trabajador no quiere aceptar el informe del INR, si la aseguradora no quiere aceptar el informe del INR, tienen que ir todos juntos de la mano al SECONAR, Centro de Conciliación y Arbitraje de su Salud, que está en San Isidro, en la avenida Arequipa, y ahí ya SECONAR decide quién tiene la razón y cuándo se paga de beneficio. Bueno, recuerden de que por la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, el trabajador tiene derecho a ser transferido de puesto de trabajo a otro que implique menor riesgo, ¿no? Y este cambio debe darse, salvo en el caso de invalidez absoluta permanente. Por eso, por la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, tenemos nuevos trabajadores en Perú. Los presento. Este de abajo es la norma de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo. De 0 a 20 continúa laborando en el puesto de trabajo, de 20 a 66 tiene que ser reubicado a otro puesto de trabajo que no implique agravación del riesgo, y a partir de 66, en invalidez absoluta permanente, cese del trabajador. Y este es el seguro que estamos hablando, ¿no? De 0 a 20, recuerden, no corresponde indemnización de pensión. De 20 a 50, le corresponde su indemnización de 24 sueldos, que hemos visto más o menos cuánto sale. De 50 a 66, su pensión vitalicia al 50%. De 66 a 100, su pensión vitalicia al 70%. Y una gran invalidez, pensión vitalicia al 100%. Esto es de STR, esta es ley de seguridad, y los ponemos en una misma tabla para ver qué pasa. Entonces, el trabajador de 0 a 20 no le corresponde su indemnización de pensión y continúa laborando. Y el trabajador de 2 3 años adelante puede tener su pensión vitalicia al 70% o al 100% y va a haber un cese. Eso no hay problema. El nuevo trabajador que ha salido es el que les voy a presentar ahora. La reubicación. Dice la norma de que una persona con accidente de trabajo o enfermedad ocupacional debe ser reubicado de acuerdo a un puesto de trabajo donde no hay agravación del riesgo, entre 20 y 66.66. Si es de 20 a 50 no pasa nada, tiene su indemnización todavía y sigue trabajando en la empresa. Pero tenemos un nuevo trabajador que tiene su incapacidad del 50 a 66. El trabajador tiene que ser reubicado y sigue trabajando en la empresa. Pero ojo, la compañía de seguros ya le da su pensión, entonces tiene su sueldo y medio. Tiene su sueldo más su pensión al 50%, ¿no? Ya no paga FP porque ya está siendo pensionado, ¿no? Y va a ganar 150% a partir del accidente de trabajo, ¿no? Entonces acá ha habido otra vez una incongruencia de normas, no han cambiado una y han hecho otra, y tenemos estos nuevos trabajadores en Perú, y ya he visto muchos casos a partir de hace un par de años de este tipo de trabajador. Su sueldo y medio, ¿no? Su pensión de la compañía de seguros más su sueldo al 100% porque ha sido reubicado a otro puesto de trabajo. Ahora, ¿qué pasa si muere la persona? Que no queremos eso, ¿no? Pero puede pasar. Entonces, ¿qué se hace? El cónyuge sin hijos, recuerdo, recibe el 42% de pensión.
eh, cónyuge concubina. Yo, por ejemplo, puedo estar con una esposa, me casé, a los 2 meses me di cuenta que no resultó, y conocí a otra persona y unión del hecho, ¿no? Convivimos juntos y nunca me divorcié, nunca aclaré mi situación legal. ¿A quién le corresponde la pensión? A la esposa, pues. ¿Por 2 mesecitos? Sí, por 2 mesecitos. Me ha pasado una vez, una persona regresó a Estados Unidos que era la esposa, apareció, dijo, esa pensión me corresponde, yo soy la esposa, y era verdad, ¿no? Era su pensión. Y después se la tuvimos que dar y la tenía en la concubina. Si es concubina, con unión del hecho, ¿no? La unión del hecho es importante sacar esto que da el juez de paz para indicar de que existe la convivencia, ¿no? Es importante. Si una persona tiene menos de 2 años de convivencia, es muy difícil sacarlo. Le corresponde la pensión, pero hasta que no tenga este documento no se le da la pensión a la viuda, en este caso, la que están conviviendo, ¿no? Entonces es importante regularizar esa situación y sensibilizar mucho a los trabajadores. Bueno, sin hijos le corresponde 42%, con hijos le corresponde 35%, a la cónyuge concubina 14% a cada hijo, hasta los 18 años, ¿no? Hijo huérfano, los dos padres no están lamentablemente, 42% al mayor, 14% a los demás, y si hay un remanente de pensión, es decir, padres mayores de 60 años o inválidos, o que dependan económicamente del asegurado, se le da 14% a cada uno si hay un remanente. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, acá tengo una esposa, el causante deja esposa, 3 hijos, papá y mamá. Esposa 35, hijo 1 14, hijo 2 14, hijo 3 14, papá y mamá 14 cada uno. 105, no se puede pagar más del 100%, que es la pensión entera. Entonces tenemos que ajustar, y a papá y mamá, como es remanente, no se le da el 14, se le da el 12 y el 11. 35, 14, 14, 14, 11 y 12, 100%. Causante deja esposa, papá y mamá. Esposa 42, hay un remanente de pensión, le puedo dar pensión a mi mamá y papá, 14, 14 cada uno, total 70%. Causante deja un hijo y padres mayores 65, sin esposa. Los dos murieron, no están, 42 al mayor, mamá 14, papá 14, 70 años. Hijos hasta 18 años, pero si está estudiando y se demuestra de que económicamente es apoyado por el padre, se le da hasta los 28. También se da gastos por sepelio, ¿de acuerdo? Se cubren los servicios funerarios derivados de la muerte del trabajador por accidente o enfermedad profesional. Se reembolsan los gastos de sepelio a la persona natural o jurídica que los hubiera sufragado. Toda la capilla castina, capilla ardientes, cremación, lo que quieran, pero tiene que ser con factura a la aseguradora, ¿de acuerdo? Y se hace por reembolso. La aseguradora no paga de frente. La remuneración máxima asegurable vigente es de 10.155 soles, ¿de acuerdo? Es decir, si una persona gana 12, no se puede asegurar por 12.000, máximo por 10.111 soles en la póliza de pensiones. Y el límite de gasto de sepelio es de 4.585 soles. Le compré, no sé, pues, un sepelio que costó 6.000 soles, no te lo va a cubrir la aseguradora, te va a cubrir máximo 4.500. Pero ahí ya hay varios seguros y puedes hacer facturas a varias aseguradoras y tener un sepelio más caro. Sí, es una práctica común, pero los máximos que cubre el STR es 4.585. ¿Cuál es el procedimiento para la atención del seguro? Miren, voy a pasar rápidamente esta parte así. Lo que tiene que haber es una hojita de denuncia de accidente de trabajo, todas las aseguradoras lo tienen, y el trabajador con esta hoja, que tiene que estar sellada por la empresa, va a la clínica o centro afiliado para atenderse. Está en emergencia. Si está en emergencia, puede ir sin la hoja, pero tienen 24 horas para regularizar la hojita. ¿De acuerdo? Ahora, si es que ya va a una emergencia y luego tiene más sesiones, ya citas de clínicas, tiene que ir siempre con la hoja. Si no va con la hoja, lamentablemente no se le va a atender. Y así es como se realiza la atención en la clínica, siempre sellada con la empresa. Los siniestros son calificados por la aseguradora, base a las últimas 12 remuneraciones. Como les dije, tienen 10 días calendario de la aseguradora para poder decidir si es siniestro o no. Y si no estamos de acuerdo, podemos ir al INR. Y si no estamos de acuerdo con el INR, vamos al SECONAR, Centro de Conciliación y Arbitraje de su Salud. ¿Cómo se calculan las remuneraciones? Ya les hemos dicho, todo cuenta en promedio de las 12 últimas remuneraciones anteriores al siniestro, actualizadas por inflación, para el pago de la prima total de rentas provenientes del trabajo percibidas en dinero, ¿no? Horas extras, gratificaciones, todo lo que tenga que ver por trabajo suma. Las sanciones, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiera lugar, la entidad empleadora es responsable frente a Salud o la ONP por el costo de la prestación a un trabajador que no había sido asegurado, ¿no?
el trabajador que no tenga seguro complementario de trabajo de riesgo nunca va a quedar desamparado. Es importante que ustedes lo sepan. Salud tiene que curar a la persona, está en su obligación, y la ONP entrega una pensión a su familia. ¿De acuerdo? Ya queda en norma que Salud y la ONP gozan de atribuciones para ejecutar coactivamente la cobranza de primas y otras creencias derivadas de esta ley. Sin embargo, eso es lo que dice la norma y el mundo perfecto, ¿no? Sin embargo, cuando vemos la realidad, podemos ver algunas discrepancias con la realidad, pero tratamos de que siempre se cumpla este precepto. Y si hay un accidente que se repite, por ejemplo, trabajo en altura, y acá 2 o 3 meses otro trabajo en altura, muerte por trabajo en altura, hay un concepto de negligencia grave, ¿no? Que hay una multa administrativa. Y la supervisión y fiscalización se da por SUNAFIL, a través de el MINTRA, y SUNAFIL supervisa el cumplimiento de obligaciones de empleadores aplicando sanciones, SBS supervisa compañías de seguros, y su salud supervisa las prestaciones de la EPS, ¿no? Eh, ¿Estoy bien de tiempo para hacer un casito rápido o ya me pasé? A ver. Ingeniero, puede avanzar un caso. Ya, perfecto, muchas gracias. Miren, acá traje un casito rápido, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, una cocinera. La cocinera tiene un diagnóstico de síndrome del túnel del carpo leve, ¿no? Muñeca, ¿no? En el año 2017 tiene que estar confirmada por exámenes auxiliares, electromiografía, insuficiencia circulatoria en miembro superior derecho. Fue reubicada a un puesto de hotelería por un espacio de 7 meses, mientras que llevaba terapia física y se recuperaba. Regresó a su puesto habitual de cocinera, ¿no? Pero le decían no piques, ¿no? Porque cuando pico muevo mucho la mano, entonces ahí puede haber recrudecimiento de la lesión. Pero una semana después de que regresó al puesto de cocinera, manifiesta nuevamente adormecimiento y dolor en mano y brazo derecho, ¿no? Y bueno, se revisó el puesto de trabajo, de acuerdo a lo que les expliqué del examen médico ocupacional, y le pedimos al cliente el monitoreo ergonómico, el IPER del puesto, que es la identificación de peligros y evaluación de riesgos, y hicimos el nexo causal, ¿no? Y cuando hicimos el nexo causal, primero revisamos la RM480, 2008 MINSA, que les enseñé al inicio, ¿no? Y miren, enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetidos en el trabajo. Este es un síndrome de túnel carpiano, se da por movimientos repetidos en el trabajo. Y acá está, G56, síndrome del túnel carpiano, por compresión del nervio mediano en la muñeca. Y se da en trabajos que requieran movimientos repetidos o mantenidos de hiperextensión e hiperflexión de la muñeca, de aprehensión de la mano, como varias profesiones, y aparece el cocinero. Entonces, hay una relación entre lo que tiene la persona y su actividad. Y pedimos el informe médico ocupacional de la empresa para ver qué exámenes había hecho, sus antecedentes personales, cómo estaba la persona, y tuvimos que hacer el nexo causal con un método de la NIOSH, ¿no? Donde vimos algunos criterios de causalidad. ¿Evidencia de la enfermedad? Sí, porque hay un médico especialista neurólogo quien certifica el diagnóstico del síndrome de túnel del carpo. Datos epidemiológicos, sí, ya que hay evidencia en los registros de atención del centro médico de la empresa que ha habido casos similares en el último año. Y aparte se encuentra en la lista de enfermedades profesionales que hemos visto ahorita, la RM480-2008 MINSI. ¿Evidencia de exposición? Sí, hay un estudio de puesto de trabajo donde mediante el monitoreo ergonómico, a través de una metodología OCRA, se determina que sí, el puesto es de un riesgo alto para miembro superior. ¿Hay validación de testimonio? Sí, se revisó algunas biografías donde sustentan en estudios observacionales y experimentales que los dichos movimientos repetitivos de la muñeca conllevan a desarrollar el síndrome de túnel del carpo. Hay otros factores relevantes. Sí, el paciente posterior al diagnóstico establecido fue cambiado de puesto de trabajo donde no tuvo exposición y hubo una disminución de la molestia. Vuelve al puesto y vuelve la molestia. Conclusión, es una enfermedad ocupacional. Entonces se entrega esto a la aseguradora y la aseguradora dice, muy bien, en la enfermedad ocupacional vamos a ponerle un porcentaje de cobertura, que en este caso fue de 25% y se pagó una indemnización. ¿Qué podemos tener también? Ya para acabar. Por ejemplo, tenemos otro caso. Este caso fue a Salud, un 21 de septiembre de 2018. Fue por un golpe a la muñeca. Paciente varón de 53 años de edad, con antecedente de traumatismo de muñeca derecha, refiere dolor a la pronosupinación de muñeca derecha, ¿no? Diagnóstico, golpe en la mano derecha, mano traumática derecha, desgarro de fibrocartílago triangular de muñeca derecha. Regresó de Salud 6 meses después y le preguntaron, ¿tú qué haces? Ah? Yo soy panadero y estoy todo el día amasando la masa.
y le agregaron, ¿no? Enfermedad ocupacional. No hay un examen, ¿no? Se hizo una resonancia magnética desde donde salió el desgarro, pero el diagnóstico dice enfermedad ocupacional. Los dos casos están en la compañía de seguros. Un caso ya se pagó, el otro caso ha quedado como reserva técnica, porque hay que hacer una investigación del nexo causal, así para el anterior caso como se hizo, para este caso también, para saber si esa mano traumática también se da por una enfermedad ocupacional. Entonces, como conclusión, todos los casos son diferentes, tenemos que revisar qué es accidente de trabajo, qué es enfermedad ocupacional, pero este seguro los cubre. Y, bueno, los brokers donde trabajo somos los intermediarios, ¿no? Entre la compañía de seguros y los clientes para buscar justamente que se cubran los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. Al final, que la compañía de seguros dijo que los diagnósticos planteados en el primer informe no corresponden a una enfermedad ocupacional, ¿no? Y en el segundo informe no corresponden, pero sin embargo aparecen. Por lo tanto, ya está como reserva técnica y es necesario que tengas esa información para poder declarar el accidente como enfermedad. Y nosotros le pedimos al cliente que haga un monitoreo ergonómico basado en la ISO 11228-3, método OCRA, para poder determinar si el puesto de trabajo podría o no ocasionar la enfermedad ocupacional y así encontrar la investigación del nexo causal a ese puesto de trabajo. Y esa sería toda mi participación. Más bien agradezco al Ministerio de Trabajo por la invitación y espero que hayan aprendido un poquito más sobre el seguro complementario de trabajo de riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos algunas preguntas. Dice, si una trabajadora serena está limpiando un servicio higiénico sin que sea su función y le salpica ácido muriático en la mano, ¿se puede atender como seguro complementario de trabajo de riesgo? Es una pregunta interesante. Y en primer momento, sabiendo el caso, sí estaría cubierto, ¿no? Porque la persona tiene derecho durante su jornada laboral a utilizar los servicios higiénicos de la empresa. Entonces, si en los servicios higiénicos de la empresa han dejado algún líquido, han dejado ácido muriático y mientras que está utilizando los servicios tiene un contacto con es un accidente de trabajo provocado por tercera persona, por lo tanto estaría cubierto. Tiene que haber un medio de prueba que confirme que fue el accidente causado por hacer labores de trabajo. No, el principal principio de las compañías de seguros es el principio de buena fe, para que lo sepan. Entonces, siempre vamos a creer al cliente. Así que lo que va a pedir la aseguradora siempre es la investigación del accidente de trabajo, ¿de acuerdo? Según el registro de la RM 050-2013. Dentro del registro de accidente de trabajo hay un punto que es la descripción del accidente y las causas. Siempre va a creer la descripción del cliente. O sea, si bien es cierto, se puede evidenciar algunas veces, no necesariamente tiene que estar todo evidenciado para que la compañía lo cree y lo acepte. Otro punto interesante, a raíz de esa pregunta, Catherine, es de que muchas veces el aliado de la compañía de seguros son las áreas de seguridad y salud del trabajo de las empresas. Pero, ¿qué estás diciendo? Sí, es verdad, lo que pasa es que a veces quieren evitar, o sea, el accidente de trabajo puede producirse en cualquier momento, es de acuerdo a la probabilidad de la empresa en que suceda, ¿no? Y no siempre es culpa del área de seguridad y salud del trabajo, pero para evitar y deslindar su trabajo, que es evitar los accidentes, a veces echan la culpa al trabajador. Y a veces cuando pasa eso, estamos imposibilitando el seguro, estamos creando la negligencia y ya no sería cubierto por ese terreno. Entonces, muchas veces hay que revisar ese informe de investigación para que sea cubierto por el seguro, ¿no? La historia que se dice quizás se puede evitar, ¿no? Muchas áreas de seguridad y salud, en mi experiencia, ponen negligencia de frente del trabajador cuando no es negligencia, ¿no? Puede ser una distracción, puede ser una impericia, puede ser algunos otros motivos y no necesariamente negligencia que invalida el seguro. Si camino a mi domicilio después del trabajo, ¿se considera accidente de trabajo? El itinerario no está cubierto. Si después de que acabaste de trabajar vas a tu domicilio y te pasa algo, no está cubierto el trayecto. Si un trabajador realiza un delivery por orden del empleador y tiene un accidente de tránsito, aparte del SOAT, ¿se puede activar el SSTR? Claro, si la actividad de la persona es hacer la comisión de servicio, que es hacer este delivery, y tiene un accidente, lo primero que va a cubrir es el SOAT, pero ese es un accidente de trabajo en comisión de servicio.
Se acaba el SOAT y entra a tallar el DST. Si un trabajador tiene un accidente de trabajo antes del vencimiento del periodo de prueba y del plazo de contrato, el empleador está obligado a renovarle el contrato para que pueda seguir utilizando el SSTR. No, el ESTR no tiene nada que ver con el contrato. El contrato puede ya no renovarse, pero lo que sí, la compañía de seguros que atiende el accidente se queda con el caso hasta que tenga la prueba cabo o incapacidad. Igual, de la misma manera, aprovecho la pregunta para decir, yo tengo, por ejemplo, 5 personas que están con pensión de una compañía de seguros y mi empresa decidió cambiarse a otra. ¿Esas 5 personas también van a cambiar de pensión a la otra compañía? No, se quedan en la compañía inicial, siempre. ¿De acuerdo? Entonces, la compañía de seguros te va a atender, en este caso la EPS, la parte de salud, y va a continuar con el tratamiento. Aún ya no tengas contrato con la empresa. Yo no sigo trabajando con la empresa hace medio año, pero sin embargo sigo haciendo tratamiento, sí. Yo he tenido casos de 3, 4 años donde las personas seguían atendiéndose. Eso nunca se va a perder. ¿De acuerdo? Y cuando pase a pensión, es de acuerdo a la fecha del accidente. Es decir, yo me estuve atendiendo, pero ese accidente sucedió en septiembre, se va a ver qué aseguradora estaba y esa es la que va a cubrir en pensión también, si es que llega a ser una indemnización o una pensión, ¿no? Dios no quiere. Cuando el médico da al trabajador alta con restricciones para reevaluarlo en una posible otra operación, ¿el trabajador tendría que seguir utilizando el SSTR? Eh, claro, el trabajador siempre tiene seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿de acuerdo? Eh, lo que está excluido, que creo que a eso va la pregunta, es lo que ya ha sido cubierto, ¿de acuerdo? Pongamos el tema. Yo tengo un trabajador y el trabajador tiene una hipoacusia sordera ya indemnizada. ¿El trabajador sigue trabajando en mi empresa? Sí. ¿Sigue con el seguro complementario de trabajo de riesgo? Sí. ¿El trabajador tiene una caída? ¿Va a estar cubierto? Sí, va a estar cubierto, porque se ha indemnizado la hipoacusia, no la caída. Y se va a seguir todo su tratamiento con la caída. Inclusive, ¿puede indemnizar la hipoacusia? También. Por ejemplo, tú pagué una indemnización por una hipoacusia grado 1, pero el trabajador tiene una agravación en una hipoacusia grado 3. Esa diferencia de agravación del riesgo va a también ser cubierta por el seguro complementario de trabajo de riesgo. Por lo tanto, siempre debe estar asegurado en un lugar de alto riesgo. Si el trabajador tiene un accidente en el trabajo en altura y firmó el ATS y el PETAR, ¿ya no cubre el SSTR? No, lo que me refiero a que no cubre es al permiso de trabajo. El permiso de trabajo es un documento que se hace entre el empleador y una sola persona antes de la actividad. El ATS es un documento que es como un hiperdiario, ¿no? Donde aparece toda una cuadrilla de personas, 6, 7 personas, donde ven sus riesgos y todos firman. Por lo tanto, si una persona llenó el ATS y tuvo un accidente por no usar el arnés, va a estar cubierto. Pero si es un permiso de trabajo, ahí sí no estaría cubierto porque es una orden específica del empleador. Si una persona de limpieza que viene laborando por 5 años se le detecta escoliosis, según le indicaron es degenerativo, ¿cómo podríamos determinar si fue o no desarrollo por desarrollando el trabajo? De acuerdo. El médico tratante, de acuerdo a la actividad que desarrolla la persona y con exámenes auxiliares, determinó la escoliosis. Entonces, lo que hay que hacer es una investigación del nexo causal dentro del puesto de trabajo para ver si existen los agentes o los factores de riesgo que pueden crear tal diagnóstico en el puesto. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, si ya tiene el diagnóstico determinado, lo que tendría que ver es las funciones del puesto y ver si dentro de esas funciones del puesto hay algún factor de riesgo que podría generar tal diagnóstico, ¿no? Si ocurre un accidente de trabajo, pero el empleador da trámite como accidente común, ¿podrá el trabajador hacer algún reclamo? Siempre tiene derecho el trabajador, ¿no? A través de SUNAFIL. Ahí siempre puede hacer sus reclamos que estime conveniente. Todas las clínicas que reciben al accidentado están obligadas a informar al Ministerio de Trabajo mediante el reporte de notificación de accidente de trabajo. Eh, sí, sí, pero lamentablemente aún en este año 2021 no todas las hacen, ¿no? Según la norma de seguridad, dentro de los
Todo accidente de trabajo debe ser reportado al mes siguiente entre los 5 primeros días útiles y toda enfermedad ocupacional debe ser reportado 5 días después de conocida. Ya lo están haciendo mucho más clínicas de las que habían hace algunos años, pero todavía no está al 100%. ¿Se puede pagar el SSTR por menos de un mes? El SSTR lo mínimo que se contrata es un mes, pero la prima mínima es 100 soles. Es decir, si tengo que contratar el SSTR para una persona un mes, lo mínimo sería 118 soles en salud, que es la prima más IGB, y en pensiones sería 122,50. ¿Por qué esa diferencia? Porque lo que son pensiones hay un 3% de derecho de emisión de la aseguradora. Entonces es 100 soles más 18 más 4,50 y eso sale 122,50, que son las primas mínimas. Y dura todo un mes. ¿Se debe solicitar el SSTR para el personal que solo hace visitas a un terminal portuario? Si la persona ingresa a la zona de riesgo del terminal portuario, sí debería tener el seguro complementario de trabajo de riesgo. Ahí lo que tendría que determinarse a juicio del empleador es dentro del centro de trabajo si está en una zona de trabajo de riesgo o no. Lo ideal es que si voy a un puerto, todos estén asegurados. Los trabajadores de salud, enfermeras y técnicos asistenciales, por realizar movimientos repetitivos, al cargar pacientes, atenderlos, ¿no está considerada como enfermedad ocupacional? Claro que sí. Dentro de las enfermedades ocupacionales del Perú tenemos los movimientos repetitivos, las posturas forzadas, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros tenemos una norma básica de ergonomía en donde establece de que el máximo peso que pueden cargar los hombres son 25 kilos, las mujeres 15, y trabajadores en situación entrenada o capacitados, hombres 40, mujeres 25, ¿de acuerdo? Y si vamos a ver la manipulación manual de pacientes, ¿cuánto pesa un paciente, no? 100 kilos, 120 kilos, entonces sí hay riesgo crítico ergonómico en la manipulación manual de pacientes. Por lo tanto, sí hay una evidencia de nexo causal ante algún problema en la espalda o ante un manguito rotador o alguna epicondilitis, algún síndrome de túnel carpiano por temas de movimiento repetitivo del miembro superior. ¿SSTR, salud o pensión tiene un límite de cobertura? No, la cobertura del STR salud es total al 100% hasta la plena recuperación del asegurado o hasta que el médico tratante determine una incapacidad. Entonces, como les contaba, ¿no? Yo tuve un caso de caderas, la persona tuvo que operarse 6 veces y en todas estuvo cubierto al 100%. Y en la parte de pensiones, igual, no tiene un límite, pero no tiene un límite de cobertura, digamos, pero hay un límite que trimestralmente se pone de pensión, que ahorita está en casi 11.000 soles, ¿no? ¿Qué quiere decir? Una persona gana en menos de 11.000 soles, no va a tener problema, va a estar al 100% asegurado, pero si una persona gana más de 11.000 soles, va a estar asegurado hasta 11.000 soles. Entonces, para cálculos del sueldo promedio, para cálculos de cuánto es el porcentaje de menoscabo multiplicado por el sueldo promedio, va a ser máximo hasta 11.000 soles, ¿no? Que es el máximo ahorita. Un trabajador firma los permisos de trabajo en altura y durante la labor no se coloca su arnés, ¿no le cubre el SSTR? Si es permiso de trabajo entre el trabajador y el empleador antes de la actividad, sí. Porque puede ser otros motivos. Eso es lo que voy. Puede ser distracción de la persona, puede ser, por ejemplo, firmó el ATS o firmó la actividad en la mañana y la actividad en la tarde, se puede cubrir, no hay ningún problema. Pero cuando es permiso directo, orden específica del empleador, no está cubierto. ¿Qué pasa si el trabajador se accidenta en una zona donde no hay ninguna clínica del SSTR cerca? Entonces esa persona decide atenderse por la emergencia en un centro cercano, pagando su dinero. ¿Hay reembolso por la aseguradora para ello? Aquí hay un tema interesante, ¿ya? Y muy excelente pregunta. Primero, cualquier centro de salud tiene que aceptar a la persona hasta estabilizarlo. Eso es por ley del seguro de salud y que es nuestro derecho que todos tenemos, ¿de acuerdo? Pero ahí lo que tiene que hacer la empresa es ver
que hayan convenios, ¿de acuerdo? Con las sedes cercanas, si es que no están dentro de la red de la EPS asignadas, ¿no? Por ejemplo, estoy en Pisco, un convenio con el hospital de Pisco para poder derivar ahí a la persona herida. Ahora, si es que no existe nada de eso, ¿de acuerdo? Antes de que suceda, tiene que hacerse un endoso con la aseguradora para que haya el reembolso. Porque la norma establece que yo debo llevar a la persona a la red de clínicas de la EPS. Entonces, si no la llevo, la aseguradora no tendría por qué pagarme nada. Me va a decir, tú tendrías que llevarlo acá para yo atenderla. Pero si antes de que suceda, yo hablo con la aseguradora, planteo mi problema y quedamos en el contrato de seguros que yo voy a usar el reembolso, estaría cubierto. Yo, por ejemplo, tuve un caso en el de que sí, estaba en Piura la empresa. Si el médico ocupacional de la empresa hablaba con la aseguradora y determinaban que el caso era para tratarse en Lima, ¿de acuerdo? Esta empresa pagaba el avión de ambulancia, que costaba 15.000 soles. Y que luego de que pagaba el avión de ambulancia, la compañía de seguros reembolsaba el monto. Pero eso no se puede hacer cuando sucede, se tiene que hacer antes. Por eso es importante el procedimiento de emergencia quede bien establecido. En una empresa de transporte de carga donde hay operarios, oficinas administrativas, conductores, estibadores, ¿todos podemos tener SSTR? Claro que sí. Eso es lo que se ha buscado, ¿no? Se ha buscado, por eso las aseguradoras hace un tiempo, ya varios años, la verdad, muchos años, han sacado las tasas, ¿no? Entonces, dentro de una misma empresa hay las tasas altas, medias y bajas, ¿no? Para poder hacer tasa alta, los que están directamente con el riesgo, tasa media, los que están indirectamente con el riesgo pero no lo ven, y tasa baja, los administrativos, ¿no? Para que al 100% queden asegurados. Pero no hay obligatoriedad para la contratación. Esto es a juicio del empleador. Sin embargo, hay estas facilidades para que la empresa pueda asegurar al 100% de sus colaboradores. ¿La pensión de incapacidad se da solo a los que tienen SSTR o a cualquier trabajador que sufra un accidente? Eh, Esta misma tabla que hemos visto el día de hoy, también la utilizan la ONP y las AFPs. Entonces, los montos de pensión son los mismos. Así que también sirve para el caso de la ONP o AFP, ya que la tabla que hemos visto es exactamente igual. ¿Es válido el SSTR si el trabajador está por recibo por honorarios? Sí, sí, yo he visto casos de recibo por horarios en el trabajador tenía seguro complementario de trabajo de riesgo. Para la contratación basta que tenga un RUC y el tener recibo por horarios es que ya tiene un RUC. Por lo tanto, sí podría contratarlos. El problema es el tema de la incapacidad. O sea, si bien es cierto, se puede contratar el seguro y va a tener la cobertura de salud y va a tener la cobertura de pensiones, el problema es cuando estés usando la cobertura de salud, ¿dónde va a estar ese subsidio de salud si estoy por recibo por horarios, ¿no? Entonces, ese es el tema que hay que preguntarse para poder buscar algunas alternativas, ¿no? Y evitar que pase eso. En caso del formato de registro de accidente de trabajo, ¿quién lo realiza y qué debe contener el formato? El registro de accidente de trabajo es un registro por norma que apareció en la RM 050-2013-TR el 14 de marzo del 2013 en el Perú. Esos son los registros mínimos obligatorios que toda empresa debe tener al momento de tener su sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Dentro de estos registros mínimos obligatorios, que son 8, uno es el accidente de trabajo. El registro de accidente de trabajo, bueno, no lo tengo al frente, pero más o menos le voy a decir. La primera parte es las características de la empresa. La empresa tiene que indicar el número de trabajadores que tiene bajo la modalidad de STR, cuáles trabajadores no tiene. En el segundo apartado aparece el nombre de la empresa de intermediación, contratista, subcontratista, en caso el accidente haya sido de un tercero. Si el accidente fue de un tercero, los dos llenan registros, tanto la empresa principal como el tercero. El tercer apartado es el trabajador, los datos del trabajador, el puesto de trabajo, los años de experiencia, antes de la actividad, cuántas horas antes estaba elaborando la actividad. La cuarta es la investigación del accidente, y te van a preguntar qué tipo de accidente es,
Según el Perú, el tipo de accidente puede ser accidente leve, cuando regreso al día siguiente, accidente incapacitante a partir de un día de descanso médico, y el accidente incapacitante se divide en cuatro, ¿no? Que sea temporal parcial, temporal total, permanente parcial, puede ser cualquiera de esos, y el accidente mortal. Luego viene la parte quinta, que es la parte de la descripción del accidente de trabajo, y luego viene la parte sexta, donde se ponen las causas, ¿no? En un accidente no es cacería de brujas, no tiene la culpa ni el trabajador ni la empresa, hay que buscar la falta del sistema de control, la falta de control del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, y luego viene la parte para implementar las medidas correctivas. Ese es como debe ser un registro de investigación de accidentes. ¿Cuál es la diferencia entre SCTR, accidentes personales, y vida ley? Muy buena pregunta. Accidentes personales es un seguro privado que uno contrata cuando gusta, ¿no? Y que cubre accidentes las 24 horas del día, ¿de acuerdo? ESTR es el seguro complementario de trabajo de riesgo que tengo la obligación de contratar cuando mi empresa realiza una actividad de alto riesgo según el anexo 5 del Decreto Supremo 003/98 cubre accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. El seguro de vida ley, según el decreto legislativo 688, es un seguro que cubre muerte natural y muerte accidental y que tengo que contratar, según las últimas disposiciones, a partir del primer día a mis trabajadores. Este seguro siempre existió en Perú, sino que la empresa podía contratarlo a partir del tercer mes o a partir del cuarto año. Pero a raíz de un accidente muy sonado, que quizás ustedes recuerden que fue el caso McDonald's, se decidió de que el seguro se contrate a partir del primer día. Entonces, este seguro da 16 sueldos en caso de muerte natural y 32 sueldos en caso de muerte accidental a todos los colaboradores que tengan este seguro y que tiene que ser contratado por el empleador de manera obligatoria. Muchas gracias, ingeniero Percy Macías, por acompañarnos el día de hoy. A esta disposición. No, gracias a ustedes, han habido bastantes preguntas, así que Sí, espero que el tema haya sido interesante. muchas gracias. Listo. Un permiso, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Ahora sí tenemos